¿Qué tenían en común Francisco Franco y Fidel Castro? ¿Por qué Madrid no rompió relaciones diplomáticas y comerciales con La Habana tras el triunfo de la Revolución cubana? ¿Por qué Cuba decretó 3 días de duelo nacional tras la muerte del dictador español? ¿Qué extraños intereses existían entre un régimen fascista y católico y un régimen comunista y ateo? Si quieres conocer más sobre este interesante tema, acompáñame en este video. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal histórico El Tesoro del Presidente. Inmediatamente después del triunfo de Franco en la Guerra Civil Española, las relaciones entre Cuba y España se deterioraron y estuvieron reducidas al nivel de encargados de negocios desde junio de 1939. En octubre de 1940, Batista asumió la presidencia cubana y no restableció estas relaciones. El clima político durante la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra hacía de Franco un paria en la arena internacional. Y tampoco Franco admiraba a Batista. No obstante, 10 años después y al calor de la Guerra Fría, la situación internacional había cambiado. Había un nuevo enemigo, que era el comunismo, y esto hizo menos malo al dictador español. Después del golpe de Estado propinado por Fulgencio Batista en la madrugada del 10 de marzo de 1952, se inauguró una nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre la España franquista y Cuba, con intercambio de embajadores. Es así como el embajador español designado para Cuba, Juan Pablo Logendio, marqués de Bellisca, presentó sus credenciales a Batista el 10 de abril de 1952. Durante la guerra entre Castro y Batista, Logendio logró sacar de la cárcel al periodista español Enrique Meneses, que había estado en la sierra trabajando para el periódico francés Paris Match. Hizo fotografías y entrevistó a Fidel Castro. Este periodista había pedido al periódico francés que no publicase sus fotos y reportajes hasta que no abandonase la isla, por razones obvias de seguridad. Pero en eso se produjo el secuestro del campeón mundial de Fórmula 1, Manuel Fangio, durante el Gran Premio de La Habana, provocando gran curiosidad en el público por la situación en Cuba. Y los redactores franceses no quisieron esperar más y publicaron las fotos. Estas fotos delataron al periodista español que todavía estaba en Cuba ante la policía batistiana, que lo arrestó y lo maltrató por 8 días, hasta que la intercesión de Logendio prosperó y logró sacarlo de la cárcel. Batista era impopular por el golpe del 10 de marzo. Logendio dijo en una ocasión: Batista era un dictador disfrazado de demócrata, con todas las desventajas de la democracia y ninguna de las ventajas de las dictaduras. Logendio, en colaboración con otro importante funcionario español, Jaime Caldevilla, sacaron del país a muchos revolucionarios perseguidos por la policía batistiana, entre ellos Agustín País, hermano de Fran y Josué País, que habían muerto en las calles de Santiago de Cuba. Logendio protegió y asiló en numerosas ocasiones a significados revolucionarios cubanos, independientemente de si fueran de origen español o no, cosa que fue reconocida en los primeros números de la revista Bohemia, publicación esta que se convirtió en uno de los principales voceros del gobierno revolucionario después del triunfo de Castro. El día 2 de enero de 1959, después de la huida de Batista y del triunfo revolucionario de Fidel Castro, 2.000 exiliados cubanos en Madrid celebraron el fin de la dictadura junto a la fuente dedicada a la República de Cuba en el Parque del Retiro, sin que fuesen molestados por la policía de Franco, a pesar de que estaban prohibidas todas las manifestaciones políticas. Tampoco se opusieron a que estos exiliados ocuparan en nombre de la revolución la embajada cubana en la capital española. En febrero de 1959 llegaron desde México varios exiliados republicanos españoles: Gordon Ordaz, presidente en el exilio de la Segunda República, y el general republicano Bayo, con el objetivo de conversar con Castro para que éste reconociera al gobierno de la República en el exilio. Logendio se dio a la tarea de contrarrestar esta acción. Finalmente, la Cuba castrista nunca reconoció al gobierno republicano español. El general Bayo había entrenado a los revolucionarios de Castro, entre ellos al Che Guevara, en tácticas guerrilleras en su exilio de México.
Bayo permaneció en Cuba como entrenador en las academias militares del ejército de Castro, pero su sueño de formar una guerrilla para tratar de derrocar al régimen de Franco nunca fue atendido por Castro. Fidel, contrario a lo que fue su práctica habitual contra todos los países con gobierno de derecha, nunca apoyó ninguna aventura guerrillera contra Franco. En aquellos tempranos tiempos de la revolución, Castro peroraba en un programa de televisión. En un momento dado acusó a la embajada española en La Habana de apoyar a las actividades contrarrevolucionarias y criticó al régimen de Franco. Logendio, que estaba viendo el programa en su casa, con su carácter impulsivo de vasco, arrancó para los estudios televisivos. A pesar de que no le dejaban, entró como un bólido y se discutió ante las cámaras con Fidel Castro. Ha sido uno de los pocos que en Cuba ha osado desafiar públicamente al dictador cubano y ha sobrevivido para contarlo. Logendio fue expulsado de Cuba inmediatamente. En Madrid fue objeto de un recibimiento cálido, con mucha gente que lo aclamaba, pero se ve que a Franco esta acción de su embajador no le pareció bien. Él estaba dispuesto a aguantar de todo menos romper con Cuba, y le dejó caer a Logendio. Lo mantuvo en el ostracismo por unos meses y luego lo mandó a un puesto diplomático bien tranquilo, como fue Berna, en Suiza. ¿Quién le habrá dicho a este marqués de Bellisca, falangista, que tiene derecho aquí a perpetrar una falta de respeto y una grosería semejante? ¿Quién le habrá dicho a este señor que el espíritu democrático que reina en Cuba, el hecho de que el primer ministro no ande rodeado de una guardia amor aquí, sino... Franco fue amigo de otro dictador caribeño, el general dominicano Leónidas Trujillo, quien odiaba a Castro porque éste había tratado de exportar la revolución a República Dominicana. Trujillo formó la Legión Anticomunista del Caribe para invadir Cuba, incluyendo a mercenarios españoles. Cuando estos fracasaron en su intentona de penetrar en Cuba por vía aérea y fueron arrestados, fueron interrogados en público personalmente por Castro, quien les preguntó directamente si Franco estaba detrás de la fallida invasión, pero estos lo negaron. Toda esta operación fue una trampa contra Trujillo, montada por el comandante de la revolución, de origen español, Eloy Gutiérrez Menoyo. Breve tiempo después, Menoyo cayó en desgracia con Castro y tuvo que pasar 20 años presos en las cárceles de la isla. Logró salir gracias a las gestiones diplomáticas de España. En una gira realizada por el Che Guevara por algunos países de la órbita comunista en Asia y África, hizo escala en Madrid, en donde permaneció 2 días. El Che, a pesar de ser uno de los revolucionarios más radicales y comunistas del régimen de Castro, no realizó ninguna declaración contra Franco, ni dio conferencias de prensa, ni tuvo contacto con ninguna organización en España. Se dedicó a hacer turismo, asistió a una corrida de toros y abrieron especialmente para él las Galerías Preciado, una importante tienda madrileña a pesar de que era domingo. En todo momento contó con la protección de escoltas de los servicios de seguridad de Franco. Castro prácticamente acabó con la Iglesia Católica en Cuba. Cerró los conventos, expulsó a las monjas, expropió los colegios religiosos y desterró a los hermanos. Y tuvo un choque constante con la jerarquía eclesiástica. Entre esos sacerdotes, hermanos y monjas había muchos españoles. El católico ultranza Franco no protestó por esto, aunque sí que dio cobijo a muchos de los religiosos aquí en la península. En la fallida invasión de Bahía de Cochinos, organizada por la CIA en 1961, acompañando a los anticastristas de la Brigada 2506, hubieron capellanes españoles. Cuando la crisis de los misiles en 1962, España, a pesar de alinearse con el mundo occidental liderado por Estados Unidos, emitió un comunicado muy tibio respecto a la supercomplicada situación que había provocado Castro y sus cómplices comunistas soviéticos contra la paz mundial. Cuando los Estados Unidos decretaron el embargo comercial contra la Cuba comunista, la España franquista siguió comerciando con Cuba.
y sus barcos siguieron entrando regularmente a puertos de La Habana, llevando turrones, juguetes y camiones y autobuses Pegaso y Ebros, entre otras cosas, para disgusto de los Estados Unidos, a quienes no le preocupaba la cantidad de mercancía que podía llevar a España a Cuba, sino el mal ejemplo que daba a otros países hispanoamericanos que podían animarse a desafiar el bloqueo económico. Franco mantuvo el comercio entre España y la Cuba comunista en un desafío quijotesco a los americanos. Cuando en el Caribe se convirtió en una de las zonas más conflictivas del planeta, cuando las aguas cercanas a Cuba eran casi como el Mar Rojo de hoy en día, y metiendo los cargueros españoles en un avispero. En ese contexto explosivo resultó atacado el barco español Sierra Aránzazu, que iba con un cargamento de muñecas y otra mercancía navideña hacia Cuba. Fue tiroteado con ametralladoras calibre 50 y cañones de 20 milímetros por 2 lanchas Griffin tripuladas por cubanos anticastristas, que aparentemente lo confundieron en medio de la noche con el barco cubano Sierra Maestra, buque insignia de la Marina Mercante cubana, al cual estaban acechando. El capitán y 2 oficiales españoles resultaron muertos y 6 marineros resultaron heridos. Y el barco fue siniestro total. El gobierno de Franco calificó el acto como de alevosa piratería y orientó a su embajador en Washington a que protestara y reclamara ante el secretario de Estado americano. Desde aquel día, buques de guerra americanos escoltaron a los buques españoles en aguas cercanas a Cuba. La Compañía Pública Iberia continuó volando a Cuba, trayendo a la península gran cantidad de cubanos que escapaban del comunismo y que luego formaban largas colas ante el consulado americano para obtener visa para poder irse a Miami. Franco desafió en este punto a los americanos, aún poniendo en riesgo el reciente acuerdo sobre ayuda militar americana y el establecimiento de bases aéreas y navales americanas en la península. Madrid fue la puerta de entrada a Europa de los espías cubanos, que llegaban camuflados como exiliados. Por su parte, el gobierno americano utilizó a diplomáticos españoles para llevar ofertas de conversaciones a Castro, que nunca fueron aceptadas por este. En 1974, un año antes de la muerte de Franco, el ministro de Comercio del régimen visitó La Habana y se entrevistó con Castro. Se firmaron nuevos acuerdos comerciales y se normalizaron las relaciones entre los dos países, que continuaban a nivel de embajada pero no de embajador. Desde el incidente con los indios no se había vuelto a reanudar, o sea, no había sido nombrado un nuevo embajador para Cuba. De esta forma volvió un embajador español a La Habana. A pesar de no haber embajadores, estas relaciones de amistad y comercial entre los dos países nunca se interrumpieron. Cuando Franco murió, Cuba decretó 3 días de luto oficial por la muerte del dictador gallego, aunque se lo ocultaron a la población cubana. O sea, esto era una contradicción frente a la ideología comunista del régimen y por eso no querían darle mucha publicidad. El decreto fue firmado por el entonces presidente cubano Dorticós, le fue entregado al embajador español y el gobierno comunista pretendía que se mantuviese bajo discreción. Pero se filtró a la prensa española, lo que le costó la expulsión de Cuba al periodista que lo filtró. El periodista gallego Ignacio Ramonet, en su larga entrevista a Castro en el 2003, le preguntó por esta insólita amistad con Franco. Y Castro le respondió que quizá Franco había visto la forma en que su revolución se había enfrentado al imperialismo yanqui como una forma de revancha histórica de España por su derrota ante los yanquis en Cuba en 1898, una reivindicación del honor y del sentimiento españoles. Castro le dijo que él no creía que hubiese razones económicas ni de otro tipo en la simpatía del generalísimo por la Cuba castrista. En otra entrevista reconoció que siempre se habían mantenido las relaciones incluso en los tiempos más difíciles. Franco, a pesar de que ante los americanos alardeaba anticomunista, de ser el centinela de Occidente para ganarse su favor, incomprensiblemente mantuvo una actitud favorable al régimen comunista de Cuba, aún a riesgo de enfadar a los yanquis. Castro y Franco estaban en las antípodas ideológicas, pero tenían una cosa en común:
el antiamericanismo, una fuerza nada desdeñable que se ha extendido por disímiles entornos del mundo y perdurado en el tiempo. Franco se había criado en su primera infancia bajo la sombra de la Guerra Hispanoamericana de 1898. Su padre fue marino durante ese conflicto y al puerto del Ferrol, donde él vivía, vio llegar los barcos repletos de soldados derrotados que regresaban de Cuba. El padre de Fidel Castro, por su parte, combatió como soldado en la Guerra de Cuba. Fue repatriado y luego regresó y prosperó en la isla, se convirtió en terrateniente, con grandes extensiones de caña de azúcar, y tuvo problemas de linderos con la empresa americana United Fruit. Creo que ambos mamaron el antiamericanismo de la misma teta, el resentimiento por la derrota de 1898. Los norteamericanos jugaron un papel decisivo en la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial, potencias estas que habían apoyado a Franco a triunfar en la Guerra Civil Española. En la posguerra y en la década del 40, el régimen franquista se vio acosado por los angloamericanos prácticamente hasta 1953. Creo que todo esto hizo que Franco masticase, pero no tragase a los americanos, como se dice popularmente. Por su parte, Castro no era para nada comunista al hacer su revolución. Vino a abrazar el comunismo después, por conveniencia, y más que nada a consecuencia de las acciones provocadas por su antiamericanismo. Su padre, el gallego Ángel Castro, era un gran admirador de Franco y tenía fotos enmarcadas del caudillo en su casa de Virán. Se ve que Castro estuvo influenciado en su niñez y su juventud por las ideas fascistas del franquismo. Muy tempranamente fue cautivado por las ideas falangistas de José Antonio Primo de Rivera, líder de la Falange española, según testimonio de sacerdotes jesuitas que fueron sus profesores en el Colegio de Belén. Después de la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, Castro se vio obligado a abandonar sus ideas fascistoides, pero algunos rasgos le quedaron, por ejemplo, su histrionismo a la hora de pronunciar discursos, que tiene mucho en común con las puestas en escena de Hitler y de Mussolini. Su frase, condenadme, no importa, la historia me absolverá, pronunciada en el juicio por el ataque al cuartel Moncada, fue la abreviación de una pronunciada por Hitler. El futuro Führer fue juzgado luego de un intento fallido de golpe de Estado en noviembre de 1923 para derrocar al gobierno alemán, y en su juicio Hitler dijo: aun cuando los jueces de este Estado puedan condenar nuestra acción, la historia, diosa de la verdad y de la ley, habrá de sonreír cuando anule el veredicto de este juicio y me declare libre de culpas. Igualmente, la famosa frase de Castro, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, en sus palabras a los intelectuales de 1961, fue un plagio de una de Mussolini que usaba para definir el fascismo. Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. En su prisión de Landsberg, Hitler escribió su programa político e ideológico, el Mein Kampf. Castro, en su cómoda prisión de Isla de Pino, escribió el suyo, que resultó un cóctel de ideas populistas tomadas del cubano Antonio Guiteras, del argentino Juan Domingo Perón, de Getulio Vargas y de Jacobo Arbenz, el derrocado presidente de Guatemala, que cayó en 1954, precisamente cuando Castro redactaba su libro. Castro llamó a su organización Movimiento 26 de Julio, que recuerda mucho el Movimiento 18 de Julio de Franco, aunque Fidel adoptase los colores rojinegros de los sindicalistas y anarquistas que militaban en las filas republicanas. A Castro le llamaban comandante en jefe y a Franco el caudillo. Y así podríamos seguir un largo rato encontrando coincidencias y analogías. El caso de esta amistad insólita confirma el dicho de que los extremos se tocan. Lo que estaba separado por una ideología lo unió el antiamericanismo. Después de la muerte de Franco y de la instauración de la democracia en España, las relaciones con Cuba han empeorado, como no podía ser de otro modo. Incluso la colaboración de Cuba con ETA fue posterior a la muerte del dictador español. Durante el gobierno de Aznar también se produjeron incidentes que provocaron la retirada de los embajadores. En 1998, cuando Pinochet fue arrestado en Londres a instancias del juez español Baltasar Garzón,
Castro se hallaba en Galicia en una visita extraoficial. Fue a la aldea natal de su padre y estaba allí en loor de multitudes, pero cuando se enteró de la detención de Pinochet, salió apresuradamente hacia el aeropuerto y de ahí a toda prisa hacia La Habana. Posteriormente declaró que había ordenado a su caravana de escoltas que no obedeciera y empleara incluso la fuerza si la policía o la Guardia Civil intentaba detenerlo. Seguramente otra de sus bravuconadas, aunque no es menos cierto que el cortejo que acompañaba a Castro en sus viajes lo componían cientos de personas, desde guardaespaldas hasta cocineros, que ocupaban hasta 3 aviones en sus desplazamientos y ocupaban hoteles enteros. Sorpresivamente, Castro se pronunció en contra del arresto de Pinochet, otrora su archienemigo. Negó el derecho de los países desarrollados a juzgar a los gobernantes del tercer mundo y sostuvo que además de no tener autoridad legal para ello, tampoco tenían autoridad moral para hacer estos arrestos y estas acusaciones. El presidente cubano aclaró que su posición en la detención de Pinochet en Londres se debía a que fue legalmente cuestionable y políticamente perjudicial para Chile, aunque moralmente fuera justa. Este es otro ejemplo de solidaridad entre dictadores, similar al de Franco y Fidel. Se ve que Dios los cría y el diablo los junta. Desde entonces, Castro limitó mucho sus viajes al extranjero. En Santiago de Cuba hay un policlínico nombrado Julián Grimao. Está cerca de mi casa. Grimao fue un comunista fusilado en España en 1963. Entre los que firmaron su sentencia de muerte estuvo el ministro de Información Manuel Fraga. Fraga era hijo de migrantes gallegos en Cuba y vivió algunos años en la isla en su infancia. En 1998 visitó Cuba y fue recibido a bombo y platillo cuando visitó la ciudad de Santiago de Cuba. Fraga fue llevado a visitar otro policlínico, situado en el antiguo centro gallego, en donde trabajaba mi mujer por aquel entonces. Ella me contó que arreglaron y pintaron las salas y pasillos por donde transitaría el dirigente gallego, pero que si éste se desviaba a lo más mínimo del recorrido previsto, posiblemente se cayese por un hueco del deteriorado edificio. Hubiese sido muy cómico que los dirigentes locales se hubiesen equivocado y hubiesen llevado a Fraga a visitar el policlínico Julián Grimao. En la historia, los extremos a veces se tocan, y la relación entre Franco y Castro es un claro ejemplo de esto. A pesar de representar ideologías opuestas, ambos líderes compartían rasgos como el autoritarismo, el antiamericanismo y una visión nacionalista muy fuerte. La España franquista y la Cuba comunista mantuvieron lazos comerciales y diplomáticos por voluntad expresa de sus dirigentes, más que por afinidad ideológica o por intereses geopolíticos. Son los hombres, más que los pueblos, los que ejercen su voluntad y gobiernan sobre naciones enteras. Y este tipo de alianzas inesperadas muchas veces responden a caprichos, afinidades, más que a conveniencias o a principios. Y tenemos que hablar de nuestro país, de España. Bueno, de nuestro país, de España, porque yo considero en parte que España es nuestra también. Como buen gallego. Yo tengo mis derechos españoles. He optado por la ciudadanía cubana muy sinceramente. Pero tengo derechos legales a la ciudadanía española, no hay que olvidarse. Hay que decir que a lo mejor puedo pedir el cédula en España para votar, pero no he estudiado ese aspecto jurídico de la cuestión. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Aquí los dejo con una publicidad de mi novela histórica El Tesoro del Presidente, que se desarrolla en el marco incomparable de la guerra hispanoamericana, en la que Cuba dejó de ser española para desgracia de los cubanos de la actualidad. Por favor, dejarme un like y recordar suscribiros al canal y activar la campana de las notificaciones para que no os perdáis próximos vídeos. Dejad vuestros comentarios y opiniones para que podamos debatir. Saludos y hasta luego.